Radio Festiva presenta para ustedes Atacama, historia, presente y futuro, con el ingeniero exsecretario regional de minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos, fieles auditores de Radio Festiva que transmite desde Copiapó, ciudad donde nace la historia de Chile. Para quienes van a ver y escuchar este programa por plataforma YouTube, los invito a lo habitual, a suscribirse al canal y a compartir el video entre sus redes, entre sus amigos, para que muchos más puedan ser parte, visualizar espacios de conversación, de análisis e información. Hoy es 14 de marzo del 2025. Vamos a hablar de un hecho ocurrido un 14 de marzo, pero de 1859. En el marco de la llamada Revolución Constituyente que se inició en Copiapó el 5 de enero de 1859. Ese 14 de marzo del año 1859 hubo un hecho bélico no menor para la época, que fue la llamada Batalla de la Quebrada de los Loros. El ejército que formó el caudillo copiapino Pedro León Gallo Goyenechea, a partir de ese 5 de enero de 1859, marchó hacia el sur el 14 de febrero de ese 1859. No marchó todo el ejército, sino que en tres divisiones distintas. La razón fundamental fue la disponibilidad de agua durante la travesía del desierto entre el Valle de Copiapó y el primer objetivo a alcanzar, que era la ciudad de La Serena. La Serena era la capital de la provincia de Coquimbo, Copiapó capital de la provincia de Atacama, y el primer objetivo político y militar era esa ciudad, la ciudad de La Serena. Los atacameños, como dije, salieron desde Copiapó, la primera división, el día 14 de febrero, en ferrocarril hasta Pabellón, en el interior del Valle de Copiapó, y ahí cambiaban a un ferrocarril que en aquella época era tirado por animales y que unía la zona de Pabellón con el mineral de plata de Chañarcillo. Pocos años más tarde, el ferrocarril se movió hasta Chañarcillo por la fuerza del vapor. Pero en 1859, en aquel verano, aún se movía desde Pabellón a Chañarcillo tirado por animales. Entonces el ejército salió desde Copiapó en ferrocarril tirado por locomotora a vapor hasta Pabellón, y de Pabellón ferrocarril hasta Chañarcillo, ferrocarril de sangre le llamaban, tirado por animales. Y desde ahí la travesía de la caballería, de la infantería, de las baterías de artilleros, la artillería, ¿verdad? Cruzando el desierto, las arenas, hasta Vallenar, y desde Vallenar, habiendo encontrado milicianos de refuerzo, marcharon sobre la ciudad de La Serena. Se acantonaron la primera división en el pueblo de La Higuera, se acantonaron en La Higuera, y esa hoy comuna que está frente al mineral de hierro El Tofo, que en aquellos años obviamente no había sido explotado, y el ejército gobiernista, el ejército regular chileno, llegó con un escuadrón de granaderos hasta La Higuera, y ahí se produjo una primera batalla de la cual salieron victoriosos los atacameños, los revolucionarios de Atacama. Habiendo llegado el resto del ejército, que reitero salió en tres oleadas, si ustedes quieren, desde Copiapó, siguieron marchando y pasando por lo que le llamaban en ese tiempo el portezuelo de Buenos Aires,
a uno le llama la atención cuando ve los documentos de la época, los planos de la época, el portezuelo de Buenos Aires que hoy día, o que le dio el nombre a lo que hoy día conocemos como la famosa Cuesta de Buenos Aires, que está casi al llegar a La Serena y para bajar hacia la costa, lo que es Caleta Hornos. Bueno, en esos años, y por una razón que desconozco y que me gustaría saber, la parte superior, donde corona la Cuesta de Buenos Aires, se llamaba, y así está referida en los documentos de la época, como el portezuelo de Buenos Aires. ¿Por qué tenía ese nombre? La verdad que lo desconozco. Y continuaron marchando, cruzaron la Quebrada Honda, lo que es la que desemboca ahí en Caleta Hornos, y el ejército se desplazó por detrás de los cerros que dan más altos que dan hacia la costa, por el lado oriente de los cerros. Hoy día la ruta, la autopista, ¿verdad?, que va a La Serena, va por el lado poniente, el lado que da hacia el mar, por ahí va la ruta, entre Caleta Hornos y la ciudad de La Serena. Este ejército de Atacama, que iba liderado por Pedro León Gallo, Goyenechea, marchó por el otro lado de los cerros, por el lado oriente, por el lado que no vemos. Por esas quebradas avanzó la infantería, la caballería y la artillería, que eran las tres armas que tenían en aquellos años estas fuerzas militares. Pasan aproximadamente por lo que hoy día es la zona del mineral o el ex mineral de hierro de Romeral. Hoy día entiendo que solo hay plantas de proceso que ahí procesan minerales provenientes de otras faenas de hierro de la zona. Pero para referirnos a este hecho histórico, el ejército pasó por esa área de la región de Coquimbo y fue a emerger en el Valle del Elqui, cercano al pueblo de Islón. Islón, yo recuerdo Islón como el primer pueblito después de La Serena donde paraba el tren que iba a Elqui. Y paraba ahí, se subían 2 personas, 3 personas, muy poca gente a ese pequeño convoy que constituía el famoso y legendario tren elquino, que era una locomotora, un carro bodega y 3 carros de pasajeros. Muy pequeñito, y lo cuento porque yo viajé mucho cuando era un niño, en mi infancia. Viajaba desde Coquimbo a Vicuña y en Islón se producía la primera detención del tren una vez que salía de La Serena por el valle hacia el interior. Bueno, en esa zona emerge el ejército atacameño y en lo que es una topografía que está hacia el poniente del pueblo de Islón, que es la llamada Quebrada de los Loros, una garganta, por decirlo de alguna manera, profunda, y el ejército de Atacama se emplazó en la zona oriental de esta Quebrada de los Loros, en las postrimerías del 13 de marzo de 1859. El ejército regular, el ejército chileno que estaba en La Serena, avanzó hacia el norte, cruzando el río Elqui, hacia el sector de las compañías, que hoy día es prácticamente, no lo es políticamente, pero si uno mira ese conglomerado urbano, humano, es una ciudad aparte, ¿verdad? Viven ahí, no sé, 140.000 personas, es como una ciudad dormitorio, pero en esos años eran haciendas, ¿verdad? Un convento creo que había ahí, por eso se llama la hacienda el sector de las compañías. El ejército desde La Serena marchó hacia las compañías y de ahí se desplazó por la ribera norte del río Elqui hacia el oriente para aparecer por el lado occidental de la Quebrada de los Loros. Y al amanecer del día 14 de marzo, un día como hoy, pero del 1859, se produce el encontrón, ¿verdad? La batalla entre el ejército revolucionario, ¿verdad?, que se había formado en Atacama durante aquel verano de 1859, y las fuerzas regulares de alrededor de 350 hombres que estaban bajo el mando del teniente coronel José María Silva Chávez. José María Silva Chávez había sido el intendente de Atacama hasta el 5 de enero de 1859 y cuando estalla la revolución la noche de aquel día, este teniente coronel del ejército chileno abandona la ciudad de Copiapó, abandona su cargo de intendente, abandona la ciudad y se va hacia el sur. Y lo más probable es que haya querido cobrarse venganza
¿verdad?, desquitarse y derrotar a aquellos que lo habían sacado de su cargo en enero de ese mismo año 1859 acá en Copiapó, pero como decimos en buen chileno, fue por lana y salió trasquilado el teniente coronel José María Silva Chávez, porque en una ruda batalla, no con pocos muertos por ambos bandos, el ejército de Atacama, el que lideraba Pedro León Gallo Goyenechea, este acaudalado minero copiapino, termina por derrotar en una carga a la bayoneta y blandiendo corvos, como lo harían después los del batallón Atacama cuando fueron 20 años después a pelear al norte con las fuerzas peruano-bolivianas. Ya aparecieron, según las crónicas de la época, los corvos atacameños, los corvos mineros, en aquella batalla de los Loros, y terminaron por derrotar a esta fuerza militar del ejército chileno, fuerza militar regular, ¿verdad?, que estaba bajo el mando del teniente coronel José María Silva Chávez. Derrotadas las fuerzas de José María Silva Chávez, los que sobrevivieron se retiraron hacia las zonas costeras y marcharon sin entrar a La Serena por la costa que hoy día conocemos como la Avenida del Mar, para que nos ubiquemos, hacia el puerto de Coquimbo, que era un puerto pequeño, y los esperaba en ese lugar la flamante y muy moderna corbeta Esmeralda, que yo he referido en este programa, la misma que 20 años después, ya no tan flamante ni tan nueva, más bien vieja corbeta, terminó sucumbiendo en las aguas de Iquique frente al monitor Huáscar. Bueno, esa corbeta Esmeralda en marzo de 1859 era muy nueva, de hecho era referida como el vapor a hélice Esmeralda, porque traía una innovación tecnológica como era el hecho de que el elemento propulsor del buque no se veía y estaba bajo el agua. Hoy día eso parece lo más normal, hoy día sería algo extraño, algo de que ameritaría fotografías, ¿verdad?, grabaciones con los celulares, si apareciera un buque con dos ruedas girando y moviendo el buque a la vista de todos y por ambas bandas, por la banda de estribor y por la banda de babor. En esos años, estoy hablando de la década del 50 del siglo XIX, lo extraño era que no se viera qué era lo que movía el buque. Y el vapor a hélice, por eso lo decían así, Esmeralda traía esa innovación tecnológica, una hélice en la popa que lo movía. Ese buque fue el que esperaba en la rada de Coquimbo a las fuerzas derrotadas de José María Silva Chávez, quien se embarcó y zarparon hacia el sur para replantear el asalto a la zona de Coquimbo, La Serena, para derrotar a las fuerzas de Gallo e impedir que marcharan hacia Santiago, como era el propósito que tenían estas fuerzas militares que se habían formado en Atacama y que se habían engrosado en La Serena con el triunfo en la quebrada de los Loros. La tarde del 14 de marzo, en la mañana fue la batalla, la tarde, a las 15:30 horas dicen las crónicas de la época, ingresó triunfante el ejército de Atacama a las calles de La Serena, fueron recibidos con frutas, les daban frutas a los soldados, frutas de la estación, seguramente irían hambrientos y deshidratados, entonces le daban frutas de la zona a cada soldado que marchaba por las calles serenenses. La oficialidad era recibida en los salones de las viejas casonas coloniales de La Serena, entre esos un héroe, un hombre que se destacó en la Guerra de la Independencia, como fue el señor Victoriano Martínez, que a su vez fue padre de dos importantes oficiales del Ejército de Chile durante la Guerra del Pacífico, don Marcial Martínez y don Arístides Martínez, que fueron, por lo menos Arístides Martínez, de el arma de ingenieros del ejército chileno, a no confundir con Juan Martínez, que fue el comandante del batallón de infantería Atacama. Amigos y amigas de Radio Festiva,
radio que transmite desde Copiapó, ciudad donde nace la historia de Chile. No ha sido el propósito de este programa, como alguien me lo dijo en la mañana, hacer apología, poner en un relieve positivo la violencia bélica, los actos de guerra. Simplemente estoy contando la historia como ocurrió. No olviden, los que van a ver o escuchar el programa por plataforma YouTube, suscribirse al canal y compartir el video para que así muchos más puedan acceder a esta información histórica, a este espacio de conversación y de análisis en este programa que lleva por nombre Atacama, Historia, Presente y Futuro. Les ha hablado Ulises Caravantes Ahumada. Que tengan una muy buena tarde. Radio Festiva ha presentado Atacama, Historia, Presente y Futuro, con el ingeniero, exsecretario regional de Minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada.